Bueno, buenas tardes a todos. Cualquier cosa que tengan alguna pregunta o comentario lo hacemos por chat y si necesitan habilitar el micrófono lo hacemos sin ningún problema de manera ordenada para aprovechar bien el tiempo y el shiur que gentilmente todas las semanas nos entrega el Rabino Barilka. Ponemos el primer tema, Yerachmiel, ¿querés? Sí, adelante. Vamos a iniciar sin ninguna introducción con el primer tema. Lo que sí, voy a pedir a la gente que esté muy atenta también a imágenes. Lo que vamos a escuchar y ver ahora es algo muy sensible y bueno, es sensible, punto. Después lo comentamos. קדושת היום כי הוא נורא ואיום ובוא תנסה מלכותך וכל בחסד כיסאך ותשב עליו באמת ותשב אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ואב וחותם וסופר ומונה ותזכור כל הנשכחות ותפתח את ספר הספרונות ובשופר גדול ייתקע וכל דממה דקה יישמע ומלאכים יחפשו וכילורי עדה יאחזו ומלאכים יחפשו
קצבה לחוברייה, ותכתוב בצד הילה. משול כחרס הנשבע, כחציר יבש וחצי יתנובר, וכצל עובר, וכאמן קלה, וכרוח נושבת, וכאבק אורח, וכחלום Buenas noches, Javerim, buenas tardes, Javerim, buenos días. Acabamos de escuchar la interpretación de un Tane Tokef, oyendo la voz preciosa del Hazán del Ejército de Defensa de Israel con el coro del Ejército de Israel, que se montó, y esto lo digo con mucho cuidado, sobre escenas que se filmaron particularmente en la guerra de Yom Kippur. Lo que vamos a tratar de hacer hoy en nuestro encuentro es ver de qué manera las tefilot, o una tefilá en particular, influenciaron para crear el perfil de lo que es Rosh Hashanah. Dicho de otra manera, nosotros ya hemos visto que Rosh Hashanah, las palabras Rosh Hashanah, no aparecen en la Torah, que la primera vez que aparece Rosh Hashanah es recién en el libro de Yehezkel, pero allí hace referencia a Yom Kippur. Y que por lo tanto, nosotros tenemos un Yom Truah, un día de cornetas o de ruido de shofar o de sonido de shofar. Tenemos un Yom Zichron Truah, un día de recuerdo de las Truot, de la forma como se hacía sonar y se hace sonar el shofar hoy día. Tenemos un Yom Adin. Y tenemos de pronto una transformación realizada por el pueblo, si se quiere, de esa fecha, el primer día del séptimo mes, que ya analizamos en nuestras reuniones anteriores, que se convierte en el día del Año Nuevo, uno de los 4 años nuevos que tenemos, y que de pronto queda en nuestra memoria colectiva prácticamente como el día de Año Nuevo, con festejos muy particulares, festejos muy propios y manera muy propia de ver. Pero a diferencia de otros pueblos, que el Año Nuevo va relacionado a grandes fiestas y gran alegría, nosotros de pronto vamos encerrándonos en una tristeza, si se quiere, y el antecedente de esa tristeza, la razón por la cual la identidad de la nueva festividad llamada Rosh Hashanah, que era Yom Adin, que era Yom Truah, que era Yom Zichron Truah, esta nueva identidad la forman las tfilot que vamos agregando y que vamos diciendo en esa fecha. No sé, Enrique, si tienes a mano alguna traducción de un Tane Tokef para leer por lo menos algunos fragmentos que los Javerim puedan escucharla. Dime tú. Sí, tengo una traducción y adaptación del texto de Mordejai Ederi. Fantástico. Que dice: clamemos con pasión, percibamos la sublime santidad de este día, viviremos ante su imponente solemnidad. En este día tu soberanía es exaltada, tu trono se erige sobre la misericordia y reinas con él, con la verdad. En verdad tú eres el juez, tú dilucidas todo, tú eres el testigo, tú inscribes nuestras acciones que están selladas ante tu justicia. Tú recuentas nuestros actos, ninguno se escapa de tu justicia. Tú abres el libro de nuestro destino que registra la evidencia de nuestros actos, que con nuestras propias manos hemos fraguado. Un poderoso shofar suena, mas solo se percibe un suave susurro.
En el cielo los ángeles, todos presurosos, conturbados y presa de temblor, claman: he aquí el día del juicio. Las huestes angelicales son sometidas ante tu justicia, aún ellas no son absueltas ante tu justicia. En la tierra, a todos los seres finitos de este mundo, llamas ante tu presencia, desfilando cual rebaño ante su pastor. Tú como pastor que recuenta su rebaño, haciéndolo pasar bajo el cayado, escudriñas e inquieres, cuentas y recuentas a todos los seres vivientes. Tú, recordando a todo ser viviente, decretas el tiempo de vida para cada criatura e inscribes ante ti el veredicto de nuestro juicio. Maravilloso. Nosotros, si escuchamos la lectura de la traducción, entre paréntesis, excelente traducción, de Untane Tokef, vamos a darnos cuenta, vamos a poder, si tuviéramos en estos momentos la posibilidad de dibujar, podríamos empezar a dibujar el día tal cual como lo define la misma tefilá que fue compuesta cuando, vamos a ver si, claro, nos va a dar el tiempo, si Dios nos ayuda, para poder ver que no es fácil determinar cómo se compuso ni cuándo se compuso, pero para ajustar un poco más la definición que nosotros hacemos de la fiesta, es muy importante agregarle también el condimento de la música. Y vamos a ver y vamos a escuchar en unos instantes más de qué manera los judíos de Teimán, de Yemen, leen y cantan, y presten ustedes mucha atención porque el hebreo de los judíos teimaníes en sus filot no se parece al hebreo moderno, sino se parece más a la lectura de los ashkenazim de Europa de antes de la guerra, y quien no tiene el oído preparado para eso, le va a resultar un poco difícil escuchar las palabras hebreas, pero se van a dar cuenta, mis queridos amigos, que no es necesario escucharlas para saber qué quiere decir al sentir de lo que vamos a escuchar a continuación, Rosh Hashanah. وعلى المدينة بأمير إزيل حرب إزيل شليم إزيل رعب إزيل سبوع وبغيت بيفقدوا להזכירם לחיים ולמוות מילה נפקד קיים הזר כי זכר כל המעשים לפונך בו מעשי שפחות דופן ועלילת מסעדי רובר מחשבת אדם ותחבולתו וישראל מעל לאיש ונתנה תקף קדושת הים כי הוא ימנהו ואוים ותנסה מלכותך וכן בחסד כסאך ותשב עולו באמת אמת כי יתו דיון ומחייח וידע וועד וחפר וחפם וספר ומנה ותזכר כל הנשכוחת ותפתח את ספר הזיכרונות ומלוא יקורא וחסד כל אדום בית ובשפר גודל יתוקע וכל דם מודקו ישומע ומלאכים יחפזון וחלו עודו יחזון ויאמרו הנה זה יום הדין לפקד על כל סבו בורם לדין כי לא יזכו בעיניך בדין וכל בואי עלום עברים לפונך כבני מראין כמה כוח עד רע ומעביר סנתה חד שבטי כוח תעביר ותספר ותמנע
ותפקד נפש כל חי ותחתך כסבו לכל בריתך Enrique, si le puedes adelantar un poquito, por favor. ومن عرس النشبار كحاصر يبش وخسيس نبيل كسل عبر وخاعون كلا روح نشوبات وخابق برياح وخا حلم يعود إلهم شماخا شمخانو علوخ ونواتو لشموخ وشمينو قراثو بشموخ عسل معن شموخ وقدشت شموخ العام مقدش شماخو. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, si bien hemos escuchado un contraste entre la música ashkenazí y la música teimaní, hay un punto que se toca en la versión de un Tane Tokef ashkenazí, no está la parte completa, pero lo que escuchamos es más que suficiente para conmover nuestras fibras de la forma más, pero más profunda que podemos imaginar. Pues vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es para nosotros Rosh Hashanah y vamos a tratar de entenderlo a partir de que nosotros mismos lo fijamos, no solamente que nosotros mismos lo fijamos, sino que en un hipotético diálogo en las cortes celestiales queda muy claro que el día en que nos juzgan a nosotros no lo fijó Dios, sino que lo fijamos nosotros, porque nosotros tomamos una festividad y la convertimos en el día del juicio, y así las transformamos. Miren ustedes, el rabino Krospodai dijo el nombre del rabino Yohanan, se abren 3 libros durante Rosh Hashanah, uno para personas completamente malvadas, uno para personas completamente rectas y otro para personas que no son ni rectas ni malvadas. De allí que estos Rabanim hablan de un Dios que escribe y registra. Fíjense ustedes, esta figura, si se quiere poética, ¿verdad?, de imaginarse a un Dios que tiene frente a él a un libro y que necesita registrar y escribir. Pero eso surge de lo que nosotros hemos creado, no surge de lo que aparece en las Escrituras. Y de ahí es que las personas justas son inmediatamente escritas y selladas para la vida, las malas inmediatamente selladas para la no vida, los que están en el medio se quedan ahí en el limbo, en el borde entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, a ver qué va a suceder, y para algunos hasta Hoshana Rabbah. Si tienen méritos, pues se apuntan para la vida. Las palabras del rabino Yohanan se enfocan más claramente en el texto de Maimónides, de Rambam, que dice que cada persona tiene méritos y tiene pecados. Quien tiene más méritos que pecados es el justo, y quien tiene más pecados que méritos es el malo. Cualquiera que tenga los mismos méritos y pecados, vaya uno a saber cómo se puede determinar el valor de cada mitzvah y el valor de cada pecado, y de cómo colocarlo sobre una balanza, sobre una báscula para poder determinarlo. Pero eso es nuevamente lo que son nuestras palabras, ¿verdad? Esta vez en boca del gran Maimónides. Entonces, se podrá determinar lo que de alguna forma ya habíamos visto. Lo mismo ocurre con todo un país. Si los méritos de toda la población son más que sus pecados, el país es justo, y si los pecados son más que sus méritos, es malvado. Y lo mismo es cierto para el mundo entero. Cualquier persona cuyos pecados sean mayores que sus méritos, morirá inmediatamente por su maldad, como está escrito, por tus muchos pecados. Un momentito. ¿Qué quiere decir? ¿Que una persona que fallezca este próximo año es una persona malvada? Y una persona que va a vivir es una persona que no tiene pecados. Pareciese ser que no puede ser exactamente así, que hay otra manera de verlo, aunque nosotros lo pronunciamos así.
Y esto es muy frustrante, particularmente cuando nos encontramos con el pase a la otra vida de un hombre justo, de un tzadik, y mucho más difícil de poder entenderlo si esa persona, aparte de todo, es joven. Vamos a dejarlo por un instante y vamos a irnos con el profeta Yirmiyahu, que dice: ¿por qué te quejas de tu quebranto? Irremediablemente es tu sufrimiento por tu gran culpa, por ser enormes tus pecados, te he hecho esto. Un momentito. Yirmiyahu de alguna manera certifica el sentido que nosotros habíamos adjudicado recién a los libros que están frente a Dios, en los cuales Él escribe. Lo mismo es cierto para un país cuyos pecados son más que sus méritos. Como está escrito, el grito de Sdom y Amorá es grande en Bereshit 18:20. Claro, lo que sucedió con Sdom y Amorá en el momento en el cual se descubre lo que habían hecho, pues automáticamente aparece el castigo descrito y aprendido por nosotros desde que éramos niños en el libro de Bereshit. Algo parecido sucede después en el libro de Shoftim, cuando hay una falta horripilante, muy parecida y del mismo tipo que de Sdom, pero ahí hay una guerra, la guerra con Binyamin y la expulsión de Binyamin del seno del pueblo, pero eso lo hacemos nosotros y lo hace también el mismo grupo de Binyamin. Lo mismo entonces, si seguimos este razonamiento, es cierto para todo el mundo. Si los pecados del mundo son más que sus méritos, será destruido inmediatamente. Como está escrito, y Dios vio que la maldad de la humanidad era grande. Esta consideración no es de acuerdo con un recuento de los méritos y pecados, sino más bien de su seriedad. Y el único que puede sopesar estas cosas es el Dios del conocimiento, porque Él es el único, dice en el Hot Shuvah Rambam, que sabe comparar méritos y pecados. ¿Por qué se juzga a las personas en Rosh Hashanah? ¿Acaso todos los que fallecieron durante el año fueron malos? ¿Y los que siguieron viviendo entre nosotros año tras año mientras pecan todo el tiempo son realmente personas justas? Ramban, con N al final, Nachmanides, analiza la definición anterior en un sermón de Rosh Hashanah y da una definición novedosa que nosotros tenemos que conocer. Cualquiera que sea exonerado en su juicio es llamado una persona completamente justa. Cualquiera que es declarado culpable en su juicio se le llama una persona completamente malvada. Estas frases de Ramban en realidad no son exactamente tal cual como nosotros hemos entendido el Untane Tokef siempre. Según el Ramban, hay por lo tanto dos sistemas de justicia. El sistema normal implica la suma total de acciones de una persona y esto es relevante en el momento de la muerte cuando se decide, escuchen Haverim, escuchen por favor Haverim, cuando se decide la recompensa en el mundo venidero. Sin embargo, la decisión de que quién llegará a su fin designado y quién morirá antes del tiempo que tenía designado cada año, depende únicamente de las acciones de ese año. Por lo tanto, la definición de justo y malo en este caso es un asunto para un juicio específico y no refleja la calidad de la persona en general. Y aquí estamos frente a un nuevo concepto filosófico que vamos a tener que retomar. Sin embargo, existe un problema con estas definiciones del Ramban, ya que desde este punto de vista no está del todo claro por qué una persona es exonerada o declarada culpable en su juicio, y de hecho, este asunto no parece depender, óiganme bien, Haverim, no parece depender de sus acciones. Esto es diferente al enfoque de Rambam, con M, Maimónides, que parece haber gobernado basándose en una interpretación simple del pasaje del Talmud que citamos antes. También enfatiza mucho el hecho de que una persona debe hacer un gran esfuerzo antes de los días de
arrepentimiento para equilibrar de alguna forma. Ahora bien, en los escritos de Ramjal, ¿quién era Ramjal? Moshe Chaim Luzzatto, el gran sabio italiano, nacido en Padua, República de Venecia, en 1707 y que muere en Israel, en Acco, en 1747, que probablemente haya sido uno de los rabinos italianos más notables de la historia. Para él, Rosh Hashanah se presenta como un día basado en la orientación de la singularidad. Este es un concepto que es la base de la perspectiva filosófica del Ramjal. Describe la forma en que el santo bendito sea supervisa el mundo. Esto se puede comparar con un segundo régimen de orientación de la justicia. Tenemos orientación de la singularidad y tenemos orientación de la justicia. Este último es el sistema de recompensa y castigo que opera en reacción a las acciones del hombre y que se expresa en reglas naturales y fijas. El concepto de libre elección, que es la base de la orientación de la justicia, permite la existencia del mal, que tiene la capacidad de desviar al mundo creado de su tarea asignada. Para evitar que esto suceda, el santo bendito sea opera también en el marco de la orientación de la unicidad, que tiene como objetivo el cumplimiento, oigan bien, Javerim, el cumplimiento del objetivo del mundo, sin tomar en cuenta las acciones de la humanidad. Este tipo de orientación a veces puede verse como un destello de revelaciones milagrosas de otro tipo, pero aquí estamos hablando no del individuo, no estamos hablando tampoco del pueblo, no estamos hablando de las personas, sino que estamos hablando del rumbo y del lugar hacia donde la humanidad en su totalidad se dirige. Es entonces cuando ocurren eventos que divergen de la secuencia regular de la naturaleza y de la justicia divina. Una gran abundancia de ellos tiene efecto en muchas personas, incluidas algunas que no la merecen según las estrictas reglas de la justicia. Nosotros estamos atestiguando eso en los días de pandemia. Por otro lado, los grandes desastres pueden dañar a las personas aparentemente al azar. Según el Ramjal, estos dos sistemas de guía operan en paralelo al mismo tiempo. Desde el punto de vista expuesto y externo, la recompensa y el castigo son visibles siguiendo las reglas habituales. Al mismo tiempo, el mundo progresa constantemente hacia un objetivo final basado en la guía de la singularidad. El papel central de declarar a Dios como rey en Rosh Hashanah, según el Ramjal, no es para que juzgue a la humanidad por sus actos, sino para acercar al mundo a su objetivo final, declarar a Dios como rey del mundo, algo que es muy enfatizado en nuestra orientación de la festividad. Es decir, el propósito de coronar a Dios es para ayudar a que el mundo encuentre su objetivo final y que no lo traicione. Por lo tanto, los elementos de las festividades no se basan en recompensas y castigos. Es cierto que el destino de individuos se decide en este día, pero eso es simplemente un efecto secundario en relación con el tema principal. La cuestión principal no es qué ha ocurrido en el pasado. Lo más importante no es que nos preguntemos qué ha sucedido en el pasado, sino, Javerim, ¿qué será en el futuro? ¿Qué persona estará mejor capacitada para asumir un papel que promoverá la posición del reino divino basado en el plan del Eterno, que es para nosotros Rey? Y así es como debemos entender las palabras citadas anteriormente por el rabino Yohanan. Los que son malos o justos no se definen por sus acciones de antes de Rosh Hashanah, sino más bien según el futuro, según el año que ahora va a comenzar. ¿Qué puede hacer una persona en estas circunstancias? La acción de una persona en Rosh Hashanah es declarar
su disposición y su deseo de ser un participante activo para acercar al mundo a su objetivo final. Y esto debe hacerse mejorando personalmente las características de la realeza de Dios. Debemos estar listos para pararnos delante de Dios y decirle, Ineni, estoy aquí. Una persona que hace tal declaración demuestra que está lista para cualquier exigencia divina y que acepta el papel de participar en la guía del Santo Bendito sea en el camino hacia el objetivo último del mundo. De esta manera, la persona se eleva por encima de las consideraciones mundanas de recompensa y castigo, alcanzando la unicidad de Dios. Esta es una acción que el Ramjal describe de la siguiente manera: establecer la realeza del Santo Bendito sea sobre su mundo para que Él sea el líder. Y después de todo esto, podemos preguntarnos, ¿y qué es Rosh Hashanah? ¿Para qué son los libros? ¿Hay un Rosh Hashanah de los filósofos? ¿Rosh Hashanah tiene que ver con la vida y la muerte inmediata? ¿O tiene que ver con un programa de Tikkun Olam? Y ahora podemos preguntarnos, ¿acaso fueron las tefilot las que moldaron el día que tantos cambios tuvo en el pasado en la concepción filosófica y cómo nos prepararemos para él? ¿Acaso deseamos ser parte de ese futuro? Ese futuro tiene muchos significados, ¿verdad? Una respuesta la vimos la semana pasada cuando en nuestra reunión oímos y leímos a Jot Ktaná, que en parte de su texto dice, oh Dios, por favor, cura ahora sus dolencias, que concluya el año y sus maldiciones para que podamos integrarnos a la obra de Tikkun Olam. Agrego yo, por eso podemos decir en Jot Ktaná, cuando levantarás a tu hijo, cuando levantarás a tu hija de la fosa y la liberarás del calabozo, le romperás el yugo, surge como un héroe hacedor de milagros para retribuir con destrucción a los que desean aniquilarla. Mas a pesar de todo esto, ella, tu hija, Ajot Ktaná, tu pequeña hermana, no se aparta de ti, Dios, porque desea participar en la redención y en la liberación. Por ello le pedimos a Dios lo que necesitamos. ¿Qué le pedimos en Ajot Ktaná? Que concluya el año y sus maldiciones. Animaos, regocijaos, pues la violencia ha finalizado. Tened esperanza en el Creador, pues Él sostiene su pacto de crear un mundo mejor. Subid a Sion y sea proclamado, allanad, allanad las sendas que llevan a Sion. Por eso es obligatorio, como dice Ajot Ktaná, que comience el año y todas sus bendiciones. Bueno, con vuestro permiso, vamos a continuar. No sé, Enrique, si hay algún Javer que quiera hacer un comentario sobre lo que dijimos hasta ahora al presentar enfoques que no estamos acostumbrados a analizar cuando hablamos normalmente Rosh Hashanah. No sé si estás viendo a los participantes. Sí. No sé si alguien tiene hay un comentario para Francisco de Ethel que yo se lo paso con gusto por el WhatsApp. Si alguno tiene algún comentario, alguna duda, es un momento. Siempre cuando toma agua viene la duda después, así que está bien para hacer la pausa. ¿Podemos seguir? Seguimos nomás. Ok. Volvemos entonces al tema de qué manera Untane Tokef nos modeló el día de Rosh Hashanah y casi lo creó. Untane Tokef Kedushat Hayom, vamos a contar el poder de la santidad de este día, es uno de los textos centrales y más emocionantes de la liturgia. En él, nosotros, los fieles, vamos a pasar revista por todas las calamidades y peligros potenciales que el nuevo año puede ofrecer. Preguntaremos, ¿quién vivirá? ¿Quién morirá? ¿Quién morirá en una edad avanzada y quién morirá prematuramente? ¿Quién morirá por fuego y quién por agua?
quién la espada y quién la guerra. Esta es la fraseología que nosotros recibimos de la liturgia de las comunidades judías de Italia. En el texto aparece una serie de opuestos. Lo van a ver cuando tomen el texto en vuestras manos. Vivir, morir, ser elevado, ser degradado. De repente sumerge a los fieles en una letanía de muertes extrañas que también parecen ser opuestas entre sí. Fuego y agua, hambre y sed. Existe una elección cruel entre las categorías de muerte, pero el resultado será el mismo. El texto de Untane Tokef no se canta el primer día de Rosh Hashanah únicamente. Acordémonos que el año nuevo es de 2 días, también en Israel, sino también el segundo día, y también más tarde se adoptó en Yom Kippur. Y como ustedes vieron y escucharon en Untane Tokef, en el inicio de nuestro horario puntual, también este poema recibió varias melodías, porque después de la guerra de Yom Kippur, en 1973, se le dio una melodía completamente diferente en el kibbutz Beit Hashitá, donde sirve como una especie de oración profundamente fúnebre para los miembros del kibbutz que cayeron en la guerra y que luego se extendió entre toda la población de Israel. A pesar de la inmensa popularidad de Untane Tokef en las tradiciones litúrgicas de varias comunidades judías, su texto es difícil de encontrar en los restos de manuscritos antiguos que han llegado a nuestras manos y que se han conservado en la Genizá del Cairo, que fue un repositorio de libros y textos sagrados que ya no se utilizaban. En los pocos manuscritos antiguos y auténticos donde aparece Untane Tokef, sirve como el pasaje culminante de una composición completa llamada en hebreo Kerová, que es un poema sagrado que aparece al final de cada bendición en la oración central de la Amidá, que se recita en las festividades por Rosh Hashanah. Sobre la autoría de Untane Tokef vamos a ver en unos instantes. La Kerová fue escrita por un autor de poemas sagrados que vivió en Eretz Israel durante la era bizantina y solo se lo conoce al autor con el nombre de Yanai. Este poeta litúrgico produjo sus obras en las principales comunidades judías de Israel antes de la conquista árabe, quizás en Gaza, y fue admirado por los miembros de su comunidad. Para cada Shabbat escribía una nueva Kerová, que aparentemente también cantaba durante la tfilá de Shacharit o de Musaf de cada Shabbat. Hoy, sin embargo, no queda nada de Yanai excepto Untane Tokef y un poema llamado Azrof Nisim y Fleta Balaila. Tú nos colmaste de tantos milagros esa noche, que decimos, no todos, en la Agadá de Pesach. Además, escúchenme muy bien, Javerim, porque vamos a romper con algo que es seguro conocido por todos ustedes. Untane Tokef, separado de las obras litúrgicas de Yanai, se ha convertido con el transcurso del tiempo en el pasaje final de otra Kerová de la liturgia de hoy, cuando el estudiante más célebre de Yanai, Eleazar Akalir, como si toda esta confusión no fuera suficiente, presenta Untane Tokef en el libro de oraciones del Gran Día Sagrado como un texto europeo escrito por un mártir que santificó el nombre de Dios, el conocido por todos nosotros, Rabino Amnón de Magenza. Y la pregunta es si Amnón, que no es un nombre que se usaba en aquel entonces, ¿acaso se lo pusieron posteriormente o no? Hoy vamos a tener que cerrar la clase unos minutos antes, por lo tanto no me voy a detener sobre esto, pero si ustedes van a querer lo vamos a retomar con la ayuda de Dios la próxima semana. A diferencia de Yanai, el Kalir, quien aparentemente fue un nómade expatriado durante gran parte de su vida,
no dejó tras de sí un ciclo de textos litúrgicos. En cambio, escribía esporádicamente para las festividades y para días especiales. Cada día de la semana producía un nuevo poema sagrado para la comunidad, en particular para aquella comunidad que lo recibía. Habíamos dicho ya que Kalir iba de un lugar para otro y era capaz, durante varios periodos de su vida, de crear con increíble energía 4 o 5, a veces 6, a veces 7 textos paralelos sobre un solo tema y para el mismo día del calendario judío. Eleazar ben Kalir, para que lo ubiquemos, nació por ahí del 570 y murió por ahí, no se sabe con exactitud, en el 640. Fue uno de los primeros y más prolíficos paitanim. Ya habíamos visto que la palabra paitán viene del griego, poetas litúrgicos hebreos del judaísmo. Escribió piutim para todas las principales fiestas judías, para los Shabbatot especiales, para los días de Hol HaMoed y para los ayunos. Muchos de sus himnos se han introducido en las oraciones festivas del rito sinagogal, paradójicamente, de los judíos ashkenazíes. Aunque sus poemas han tenido un lugar destacado en el ritual impreso una vez que se imprimieron los Sidurim y los Maxorim, y se sabe que vivió en algún lugar del cercano oriente, la documentación sobre los detalles de su vida se ha perdido la documentación en la historia, incluido el año exacto y las circunstancias del nacimiento y muerte, y cuando eso se pierde, pues viene la anécdota. Se dice que fue discípulo de otro compositor de Piut del siglo VI, Yanai, ya habíamos visto, quien según cierta leyenda se puso celoso del conocimiento superior de Eleazar Kalir y causó su muerte al insertar en su zapato un escorpión cuya picadura resultó ser fatal. Shadal, Shmuel David Luzzatto, de la misma familia que Ramjal, sin embargo, descarta esta leyenda a la luz del hecho de que todavía seguimos diciendo los piutim de Yanai. Y Luzzatto argumenta que si Yanai hubiera sido un asesino, no dejaríamos que sus tfilot sean tan populares. Además, argumenta Luzzatto, el rabino Gershom ben Yehuda menciona a Yanai y usa términos de elogio, algo que el rabino Gershom no habría hecho si la leyenda fuera cierta. La impresionante creatividad del Kalir y su continuo deambular quizás expliquen la amplia dispersión de sus textos y su inclusión en las liturgias de las comunidades judías de Europa, que continuaron siguiendo las tradiciones de Eretz Israel en los Balcanes antes de la llegada de los judíos exiliados de España. El Nusach Rumania, de la tradición litúrgica de recitar oraciones en griego que estaban escritas en letras hebreas, en Italia, en el Nusach Roma, la tradición litúrgica de los residentes de Roma, en Francia, el Nusach Apam, que es el acrónimo hebreo de las iniciales de 3 comunidades judías, la de Asti, Fasana y Moncalvo, cuyos miembros se enfrentaron a las tropas de Napoleón en el norte de Italia, y en Alemania el Nusach Ashkenaz, la tradición litúrgica del norte y este de Europa. Hasta el día de hoy, en el primer día de Rosh Hashanah, las congregaciones que observan la tradición litúrgica ashkenazí recitan otro poema sagrado de Kalir, Upat Meaz le Shefet Ayom. Rosh Hashanah ha sido siempre el día del juicio. Sin embargo, por alguna razón, el pasaje final de Yanai de Untane Tokef se ha colocado al final del poema del Kalir. ¿Cuál es el final original y por qué fue reemplazado por un texto? ¿Y por qué ese texto extraño fue considerado una creación europea? No lo sabemos. El final auténtico del Kalir, Milo Iraha Melech, ¿quién no te temerá, oh rey?, es un poema que consta de 300 líneas y fue descubierto recientemente e incluso fue reconstruido, descubriéndose que era conocido ya en el siglo XI en la tradición litúrgica francesa. En Francia se escribieron comentarios sobre ese poema
y los escritores locales de poesía sagrada lo imitaron en sus propias obras. Bueno, vamos a detenernos por un instante, porque el tiempo se nos está yendo y sí, no quisiera que pasemos sin vuestra participación. Lo que quiero plantear aquí es que, como resumen muy, pero muy breve, dos cosas. La primera, que repetir el concepto que nuestra concepción de Rosh Hashanah depende más de la creación de los poetas que de lo que nuestras escrituras marcaron, que nosotros tenemos con Rosh Hashanah dificultades filosóficas que nosotros hemos nombrado entre Rambam, Ramban y el Ramjal, pero que no terminan de resolvernos algunas preguntas existenciales que tienen que ver ahora y que tienen que ver también con nuestra pandemia. Y por último, que el texto de Untane Tokef, que nosotros adjudicamos a Rabbi Amnon de Maguncia, pareciese no ser de su autoría, y nos queda la duda de saber si Rabbi Amnon realmente existió o, como algunos opinan, fue solamente una creación literaria. Ahora sí, por favor, vuestro turno. Si hay alguien que tiene alguna pregunta o comentario, voy a leer un comentario de la primera parte de José Manuel que dice, quizás todo lo que el Ramjal recorre en su exposición de Rosh Hashanah se puede deducir de la exposición sucinta que hace el Sefer Derech Hashem cuando determina que el propósito del hombre es el debut con su creador, ¿no? De ahí que la justicia se encuentre insta en el mero propósito de la creación sin entrar en más detalles. Perdón que estaba la letra chica y estaba lejos del monitor. Yo quiero decir que este comentario es un comentario absolutamente válido que nos acerca a una nueva posibilidad de verlo, porque según este texto, nuestro objetivo fundamental es unirnos indisolublemente con el Boreolam. Sin embargo, para eso deberíamos tratar de ver para qué fuimos creados, y pareciese ser que Dios no nos creó únicamente para que nos fundamos dentro de Él, sino para cumplir alguna misión que Él programó, esperando que nosotros la encontremos, dado que al tener la posibilidad de elegir, no necesariamente vamos a elegir con corrección. ¿Algún otro comentario, pregunta? Pueden deshabilitar el micrófono. ¿Estuvo todo más que claro? No, si no hay preguntas quiere decir que estuvo todo muy oscuro. No. O se quedaron todos muy asustados con el tema del Piyut. No es para menos, ¿eh? Si no hay comentarios, voy Ahí a... está Lidia tiene un comentario. Por favor. Claro, con todo este bagaje, Moré. No alcanzo a escucharle. Ah, qué mal. A ver, ¿cómo hacemos? No sé. Si podés acercarte más al dispositivo que estás usando. Bueno, no. A ver, ahora. ¿Mejor? ¿Ahora? ¿Va mejor? Mejor, Bien. pero no suficiente. A ver, trata de hablar más fuerte, Liber. Bueno, muy bien, Moré. Con todo este bagaje que usted nos trae, entonces, la denominación de Rosh Hashanah como Yamim Noraim, los días terribles, se relacionan con las tefilot, por eso se le puso ese nombre. ¿Se relaciona con...? Con las filot. Exacto. El tema de... No, la cosa es al revés. No es que el nombre se relaciona con las filot, sino, después de todo, las filot fueron escritas por seres humanos, sino que nuestra propia interpretación humana
de los escritos y al mismo tiempo la situación en la cual nos encontramos en distintos momentos de la historia, y nuestros poetas quisieron expresarla de alguna forma, fueron creando alrededor del día toda esta aureola que permite lentamente, año tras año, cambiar la identidad de la fiesta y hacerla más humana, hacerla más nuestra. Y ese es un secreto maravilloso porque nos demuestra una y otra vez más que existe dentro de nuestro pueblo una dinámica y una creatividad sin par. ¿Tenemos alguna otra participación? Enrique, ¿ves a alguien más? Porque No veo a nadie más. Ok, Javerín, vamos a cerrar hoy unos minutitos apenas antes que siempre. Enrique, te agradezco mucho tu colaboración. A Un todos placer, los asistentes por haberse incorporado. Quedan preguntas. Rosh Hashanah la tenemos muy cerca, pero con lo que vimos hoy podemos prepararnos analizando nuestro propio modelo de Rosh Hashanah cuando este año, lamentablemente por la pandemia, tampoco vamos a tener el acceso a la posibilidad de el mismo día estar todos unidos como siempre con nuestro queal, con nuestra comunidad, con la cual estamos tan pero tan solidarios y con la cual tanto y tanto nos peleamos, no tanto como Yanai con Eliezer Akalir, ¿verdad? Que no le ponemos escorpiones en los zapatos a nadie, pero más de una vez tenemos ganas. Eso tiene que ver también con nuestra cercanía. Así que, Javerín, nos despedimos hasta la semana que viene y muchas gracias a todos y muchas gracias, Enrique. Yo me retiro para poder participar ahora en el Zoom del Colegio de Tzuriel. Gracias a todos. Gracias, Yerachmiel. Shana Tova, Umetuká para todos. Shana Tova. Shana Tova. Muchas gracias. Shana Tova Umeburechet. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova.